Bueno, pues ya se puso caliente esta mesa, así que continuamos. ¿Quién quiere? Vaya, hablábamos de la cantidad de asuntos que surgen por todos lados. Yo estoy de acuerdo con Roberto, no es culpa solamente de los diputados, pero los diputados tienen culpa y deben de asumirla. No es culpa solamente de los ciudadanos, pero los ciudadanos tenemos culpa y tenemos que asumirla. Ahí vamos y aplaudimos, ahí vamos y echamos porras, ahí vamos y no votamos, o votamos de manera irresponsable. Entonces, bueno, todos tenemos culpa. Aquí lo importante es no pretender aplicar la compensación de culpas. La culpa propia no excluye la culpa ajena, no excluye la propia. Cada quien que responda por la suya. El problema es que se van juntando. En esta crisis también de gobierno yo veo una lucha interna dentro del propio gobierno. Claro. O sea, yo no puedo entender que mientras a determinados funcionarios les critican un término que utilizaron, y hay otros que salen a decir cualquier cantidad de barbaridades y nadie dice nada. Parece que no se dan cuenta. O sea, hay intereses. Bueno, la defensa del presidente por parte del vocero, creo que lo metió en un enorme problema. Porque en primer lugar, no niega el valor de la casa. 2, no niega que el predio era propiedad de uno de los participantes del tren de alta velocidad de México-Querétaro. Entonces, más bien fue a confirmar todas las sospechas. Ahí es donde me refiero que la coyuntura sí importa, que los nombres sí importan, porque hay culpas y hay responsabilidades. La responsabilidad, por ejemplo, la culpa de lo que pasó en Ayotzinapa claramente es de los delincuentes. La responsabilidad sí es del Estado. Lo que sucede en una licitación tan opaca es responsabilidad de la SCT. Pero es culpabilidad del secretario. ¿Pero por qué no? Ahí no hubo ninguna culpa de nadie, nada más se echó para atrás y todo el mundo tan contento. En un país normal debería ser, alguien se equivocó o hizo mal las cosas y demás, se tiene que ir. Se tiene que ir. No, pero inclusive aquí no pasa nada. Se habló de corrupción. Vamos a volverla a hacer para que se transparenten las cosas. Como si no pasara nada. Digo, no tiene que pasar. Tiene que haber una responsabilidad. Pues es que también, digo, cuando hacen licitaciones a modo. Sí, pero no hablemos generalizado. Cuando tenemos un tema. Cuando a 17 empresas las meten en una camisa de fuerza y les dicen, a ver, presenten sus propuestas, y cuando tienes por detrás platicada la situación con una empresa y dices, oye, prepárate porque ya voy a tirar la licitación. Robert, y cuando agarras y lanzas el proyecto. Pero perdón, y si a eso vinculas, a ver, es que de verdad creo que es faltarle el respeto al ciudadano cuando desvinculamos los temas. En primer lugar, tienes una licitación que sospechosamente se viene abajo. Eso es un jueves. 16 participantes. El lunes siguiente tienes un reportaje en el que habla de una casa de $8 millones donde vive un funcionario menor, el que firmaba ahí los permisos de derecho de vía para el tren. No, el presidente de la República, que uno de los participantes, que es Juan Armando Hinojosa, de Tella y de Higa, era propietario de ese predio. Perdón, en un momento de crisis política como esta, todo levanta suspicacias. Es donde creo que estos ejemplos no pueden suceder. Es decir, que sí es descorazonador y que es lo que alimenta el fuego y lo que está alimentando el enojo de la gente, el ver esta tremenda distancia entre su clase política y ellos. Es decir, entre el ciudadano que gana 3, 4, 5 mil pesos con un esfuerzo brutal y ver una casa de $8 millones. Por eso no es el monto, es la distancia que hay entre unos y otros. Creo que eso es algo, hablabas de la sensibilidad de la clase política o de la insensibilidad de nuestra clase política. Creo que eso es algo que ha fomentado esta crisis que estamos viviendo. Vivimos un poco en la cultura cortesana de los monarcas que lo tienen absolutamente todo, son dueños de los negocios, de los estamentos, son dueños del país, y tienes por el otro lado a una inmensa cantidad de mexicanos que jamás con un trabajo digno, con un trabajo honesto, van a poder soñar con ganar lo que ellos pagan de tenencia de un coche. Claro. Entonces, me parece que esa brutal distancia es la que ha en buena medida generado lo que hoy estamos viviendo. Descontento. Pero un descontento disfrazado, disfrazado y además solapado tras un lema que no tiene nada que ver con la violencia que se está dando en las calles y en la que en oficinas públicas,
con el pretexto de que porque apoyo a los de Ayotzinapa puedo ir y quemar tiendas, puedo ir y saquear camiones, robar camiones, hacer vandalismo total. Yo creo que está totalmente ajeno lo que es una protesta, una manifestación, una caravana que incluso están haciendo los padres de los alumnos desaparecidos, a lo que ya se está haciendo con los vándalos que están yendo a deteriorar toda una situación económica del país, porque son comercios que están perdiendo dinero diario, comercios que ya les da miedo abrir a sus dueños porque no saben en qué momento les van a llegar con el pretexto. Un estado, ya no nomás un municipio, no, ya es todo el estado de Guerrero. ¿Es el estado de Guerrero? Claro. Está en quiebra. Para mí hay tres, en las manifestaciones que estamos viendo, hay tres categorías cuando menos. Uno, los legítimamente indignados por la muerte de los jóvenes, claro, que hay razón para hacerlo. O sea, vaya, de ello, ¿no? Todo parece ser si no nos indigna la lengua se me haga chicharrón, pero que los calcinaron. Al gobierno federal que solucione y que se los entregue vivos. A ver, pero vaya, viene esa primera categoría. Luego, viene otros que también están justamente indignados, no por solamente el caso de Ayotzinapa, sino que han padecido toda una serie de abusos, ven todo este tipo de desplantes y demás, y la gente está hasta la coronilla, por decirle de manera comedida delante del público. Y otros oportunistas, que también son vándalos, oportunistas y demás, a los que los mandan. A mí me queda claro, lo que más le puede ayudar al gobierno es que le vayan y le quemen la puerta del Palacio Nacional. No, no vas al gobierno. Sin duda. Pero al gobierno. Claro, pero para el gobierno, o sea, que representa eso. Sea, claro. Yo veo en muchos actos vandálicos la intención manifiesta de descalificar al movimiento de Ayotzinapa, definitivamente, y ir cargando la pila, ir empujando al gobierno, toma acciones fuertes, al fin y al cabo, en el momento que las tomes te vamos a hacer pedazos. Porque a la hora que venga el primer garrotazo, el primer empujón por la policía, va a ser te voy a decir por qué, ¿no? Y coincido totalmente, porque creo que el gobierno, el gobierno mexicano a lo largo de la historia, ha tenido muy bien medido al pueblo de México. Y el pueblo de México, y voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero valora más el orden que la libertad. Es decir, por eso a la primera de cambio nos gusta el que alguien por fin ponga orden. De otra manera no se entenderían tantos años de gobiernos autoritarios con distintos matices o antidemocráticos. Porque el ruido, el vandalismo, el ver fuego en las puertas nos espanta demasiado. De inmediato nos gusta quien venga a poner orden. Y cuidado, porque cuando eso lo pones en el sedimento que tenemos de un desprecio por la democracia, es decir, ¿se acuerdan que hace no mucho platicábamos de la encuesta esta del Latinobarómetro? Que arriba del 50% de los mexicanos dice que prefiere un gobierno autoritario si eso lo implica una mejoría económica. Cuando tú tienes ese caldo de cultivo, es cuando tienes la mesa puesta para o un golpe de Estado, o un Mesías, o alguien profundamente antidemocrático que venga con la promesa exclusiva del orden, de poner orden. Pero ¿qué harían ustedes si fueran los dueños de un almacén grande en el que lo saquean, se llevan todo y no pasa nada? A ver, ¿O no hay que pasar nada? A ver, yo le concedo la razón a Pepe en cuanto a que la gente prefiere más el orden que la democracia, sin duda. Pero el problema es que ahora el orden que representa el gobierno es un orden bastante inestable. Porque, vaya, el ciudadano se está padeciendo el ataque de la delincuencia, una serie de problemas en su... O sea, la mayoría de los mexicanos nos sentimos inseguros por donde quiera que caminamos. Entonces, ya no representa el gobierno el orden y mi seguridad. Ahora, entonces, ese es el ingrediente que cambia. Y yo creo que son los ingredientes nuevos de este país, que son muchísimos ingredientes nuevos, que no vio el gobierno de Peña. Y se condujo como en los mejores tiempos de Miguel Alemán,
reparto los espacios entre mis cuates, o sea, hago cosas tan poco claras como cuando no pasaba nada. Ahora, el problema surge y lo puede aventar la BBC de Londres, lo puede aventar cualquier medio de otro lado, puede venir una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo mundo se comunica ahora por el Twitter. Hay miles, por a lo mejor hasta millones de cámaras fotográficas y de video caminando en las calles. A la hora que el funcionario sinvergüenza comete un atropello, ya lo están grabando y lo están subiendo al Twitter. Ese es lo que no midió el gobierno de Peña Nieto. Creyó que estábamos en el y se encontró con una realidad que es diferente y por eso estamos como estamos. ¿Cómo salir del problema? Yo agregaría, en ese de cómo salir del problema, que el descontento social, si bien no es nuevo, es decir, este país ha tenido descontento social en muchas épocas. Ya lo mencionó el señor que entrevistamos. Y yo coincido, pero con una diferencia, Luis. Yo creo que hace algunos años el no haber tenido alternancia en el poder fincaba en el mexicano la esperanza de que cambiando el partido en el gobierno había oportunidad de que todo cambiara. Y la verdad es que la alternancia fue muy decepcionante, porque evidenció que los partidos políticos tienen un común denominador, que es la simulación. Entonces, hoy el ciudadano se enfrenta a esa espantosa realidad que antes no teníamos, antes del 2000 no teníamos, que es, pues hoy puede venir el PAN, puede venir el PRD, impresentables en estas condiciones, puede regresar el PRI, puede venir cualquier partido, y se ha perdido esa ingenuidad un poco de que con la alternancia las cosas iban a cambiar. Esa energía social está contenida. Es que vamos al corte, Pepe. Y que sí va a cambiar. Ni modo. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico, si tiene algún comentario que hacer, nos vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.